La decisión no llegó en un estallido, sino como la lenta e implacable acumulación de agua en un dique resquebrajado. Carlos observaba las gotas de lluvia deslizarse por el ventanal del comedor, dibujando caminos serpenteantes sobre el cristal que distorsionaban el perfil de los edificios grises del atardecer. En su oído, aún resonaba el eco monocorde de su propia voz, repitiendo las mismas frases huecas de los últimos meses a su esposa, Elena, que ahora estaba en la cocina. El sonido del agua corriendo, el tintineo de un plato siendo colocado con excesiva suavidad en el escurridor. Eran los sonidos de una vida domesticada, segura y asfixiante. 10 años. Una década que sentía grabada no en recuerdos alegres, sino en la rutina de los martes de pasta, los sábados de mercado y las noches de sofá y televisión mudo, separados por un océano de silencios cómplices. Él había cambiado. O quizás siempre había sido así, y el joven soñador que era se había ido ahogando bajo capas de responsabilidades, hipotecas y expectativas cumplidas. Elena salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Su mirada, una vez llena de una curiosidad luminosa que lo atravesaba, ahora solo pasó sobre él como un escáner superficial, buscando anomalías. ¿Has llamado ya a tus padres para lo del domingo?, preguntó. Su voz era amable, práctica. Le dolía esa amabilidad. Hubiera preferido un reproche, un grito, algo que confirmara que aún había fuego, aunque fuera de cólera. Sí, mintió él, mirando de nuevo la lluvia. En el bolsillo de su chaqueta, su teléfono vibraba suavemente. Un mensaje. No necesitaba mirar para saber quién era. Una oleada de calor, inmediata y culpable, le subió por el cuello. Era Lucía. Lucía. El nombre era como una llave que abría una cámara secreta en su mente. La había conocido hacía 3 meses en La Última Taza, la cafetería de libros usados cerca del campus de Filosofía y Letras. Él solía refugiarse allí los miércoles por la tarde, después de sus interminables reuniones de presupuesto en la inmobiliaria. Era su pequeña rebelión, pretender por una hora que era un intelectual que leía a Cortázar y no un comercial que vendía metros cuadrados de sueños ajenos. Ella estaba sentada en el rincón junto a la ventana, sumergida en un libro enorme, con unos auriculares enormes que parecían absorberla por completo. Un rizo rebelde de su cabello castaño caía sobre la página. Algo en su concentración absoluta, en la curva de su nuca, lo conmovió de una manera extraña y olvidada. No fue un flechazo, sino un reconocimiento. Como ver un color que no sabía que había desaparecido de su mundo. El segundo miércoles, ella levantó la vista justo cuando él la miraba. Sus ojos eran de un verde claro, sorprendentemente translúcidos. Sonrió, una sonrisa tímida pero directa, y él, sintiéndose un adolescente, tartamudeó un comentario sobre el libro que ella leía, El mito de Sísifo. Es para clase, dijo ella, con una voz más grave de lo que él esperaba, melodiosa. Pero me gusta pensar en él como un manual de instrucciones. La conversación fluyó entonces con una facilidad pasmosa. Ella hablaba de ideas, de conceptos, de la belleza del absurdo, con una pasión desacomplejada que a Carlos le parecía heroica. Él, por primera vez en años, no habló de tipos de interés ni de reformas. Habló de los libros que amaba de joven, de las películas que lo hicieron llorar, de su miedo a la mediocridad. Ella lo escuchaba como si sus palabras fueran las más importantes del mundo. Así comenzó. Citas que él llamaba reuniones de trabajo. Paseos por el parque botánico donde ella nombraba las plantas en latín y reía cuando él tropezaba. Charlas hasta altas horas de la noche por mensaje, llenas de emojis y confesiones. Ella, Lucía, tenía 19 años. Una estudiante de primer año de filosofía. Huérfana de madre, criada por un padre distante, buscando su lugar en el mundo. Para Carlos, ella no era una persona de carne y hueso, sino la encarnación de todo lo que había perdido. La curiosidad, la audacia, la sensación de que el futuro era una página en blanco y no un calendario ya rellenado. Ella lo llamaba profesor, en tono de broma, y ese halago ingenuo le llenaba el ego de un modo vergonzoso y delicioso. Y ahora, en su casa, con el fantasma silencioso de Elena moviéndose entre las sombras de la cocina, el mensaje en su bolsillo era un veredicto. Lucía le había hecho una pregunta simple, unas horas antes: ¿cuándo vas a elegir vivir, Carlos? No era un ultimátum, sino una invitación. Pero en el contexto de su vida de cartón piedra, sonaba a sentencia. Esa noche, después de acostarse de espaldas a Elena, sintiendo el vacío de los centímetros que lo separaban en la cama como un abismo, lo supo. El dique se había roto. No había amor en su decisión,
o al menos no un amor maduro. Había pánico. Pánico a que esta, la última oportunidad de sentir algo intenso antes de que la niebla gris de los 40 lo cubriera todo, se esfumara. Y también había una vanidad feroz, la necesidad de probarse a sí mismo que aún podía ser deseado, que aún podía cometer un error glorioso y no solo pequeños deslices tristes. Al día siguiente, un jueves gris, empezó a empacar. No lo hizo con rabia, sino con una frialdad burocrática que le horrorizaba. Elena lo encontró en el dormitorio, sacando camisas de la cómoda. Hubo un silencio largo, tan denso que Carlos pudo oír el tic-tac del reloj del salón, un regalo de boda que ya no funcionaba bien y que a veces adelantaba. ¿Qué haces?, preguntó Elena. Su voz no temblaba. Era plana, como si ya conociera la respuesta. Me voy, Elena. Las palabras sonaron a guión de una mala película. ¿Con ella? Ella cayó como una losa. Él nunca había dicho nada, pero ella lo sabía. Lo había sabido desde el primer mensaje oculto, desde la primera tarde que llegó a casa oliendo a un café que no tomaba en la oficina. Carlos asintió, incapaz de articular más. No había excusas que valieran. Cualquier justificación sobre la falta de conexión, la rutina, sería un insulto mayor. Elena no lloró. No gritó. Se apoyó en el marco de la puerta, y su mirada no era de dolor, sino de una lástima profunda, infinita. Era esa lástima, finalmente, lo que le atravesó el corazón con más fuerza que cualquier reproche. Te compadezco, Carlos, dijo en un susurro. Porque lo que buscas no está fuera. Está muerto dentro de ti. Y esa chica, esa niña, solo es el espejo donde te ves joven otra vez. Pero los espejos se rompen. Dio media vuelta y se fue. Carlos se quedó allí, con una camisa azul en las manos, la misma que llevaba el día de su boda. La dejó caer sobre la cama sin hacer. Terminó de llenar la maleta, pasó por el salón vacío, y abrió la puerta de entrada. El sonido del cerrojo al cerrarse detrás de él fue el más definitivo que había escuchado en su vida. No miró atrás. Si lo hubiera hecho, habría visto a Elena, inmóvil en el centro del salón, mirando no la puerta, sino la foto de ambos en la playa de su luna de miel, donde él la miraba a ella con la misma adoración ciega que ahora creía sentir por otra persona. La puerta se cerró, y con ella, una vida. Los primeros días fuera de su antigua vida tuvieron la textura onírica y flotante de una borrachera perpetua. Carlos no se mudó directamente con Lucía, eso habría sido demasiado real, demasiado comprometido. En su lugar, alquiló un apartamento tipo estudio en un edificio moderno pero de construcción barata en las afueras de la ciudad. Las paredes eran blancas y desnudas, el suelo de laminado frío resonaba con cada paso, y la ventana principal daba a un callejón de servicio. Para él, era la celda de un monje, el austero santuario desde el que recomenzaría su vida auténtica. El vacío del lugar lo llenaba con la proyección de un futuro bohemio y libre. Por las noches, tumbado en el colchón nuevo que aún olía a plástico, escuchaba el silencio. No era el silencio cómplice y cargado de Elena, sino un vacío expectante, listo para ser llenado con los ecos de Lucía. Sus encuentros adquirieron entonces una cualidad clandestina y electrizante. Ya no eran citas robadas en horas de oficina, sino la base de su nueva existencia. Lucía era un torbellino de espontaneidad. Lo llevaba a galerías de arte de vanguardia en barrios que él desconocía, donde las obras eran instalaciones crípticas que ella interpretaba con una seguridad que a Carlos le parecía genial. Iban a conciertos de bandas underground en garajes, donde el sonido era un muro físico de distorsión y cuerpos sudorosos se movían en la penumbra. Ella bailaba con los ojos cerrados, completamente entregada, y Carlos la observaba, sintiéndose a la vez viejo, fuera de lugar, y profundamente vivo. Ella bebía vino barato directamente de la botella, fumaba cigarrillos ocasionales con gesto de actriz de cine francés antiguo, y hablaba de Deleuze, de la deconstrucción del yo, de la performatividad de la identidad. Carlos asentía, absorbiendo sus palabras como un dogma. En su mundo anterior, las conversaciones giraban en torno a la subida de la gasolina o los problemas de un vecino. Esto era oxígeno puro para un alma que él creía ahogada. Lucía vivía en un pequeño loft en un edificio industrial reconvertido, cerca de la facultad. El lugar era caótico y fascinante, libros apilados en el suelo, pósters de películas de culto pegados con cinta guasi en las paredes de ladrillo visto, un desorden de tazas de té medio llenas y prendas de ropa con estilo vintage. Para Carlos, cada objeto era una reliquia que hablaba de una vida auténtica, no ensayada. Se sentía como un antropólogo siendo admitido en una tribu sagrada.
La intimidad física, sin embargo, era un territorio marcado por señales contradictorias. Lucía era cariñosa hasta la devoción en público, le tomaba la mano con fuerza, apoyaba la cabeza en su hombro, le susurraba al oído. Pero en la privacidad de su loft, había una barrera tácita, un conjunto de reglas no escritas que Carlos aprendió a base de pequeños rechazos. Las luces siempre estaban bajas, casi en penumbra. Ella insistía en llevar puesta una camiseta holgada o permanecer bajo las sábanas. Los besos eran profundos, apasionados, pero sus manos recorrían su espalda con una urgencia que a veces parecía más desesperación que deseo, y detenían cualquier exploración más íntima con una suave pero firme desviación. «Es que tengo fantasmas», le confesó una noche, con la voz quebrada por lo que parecían lágrimas genuinas. Apoyaba la frente contra su pecho, evitando su mirada. «Mi último novio fue muy duro. Me hizo sentir sucia, como un objeto. Necesito tiempo, Carlos. Necesito que me demuestres que esto es diferente, que me quieres a mí, no solo a eso». La explicación, bañada en la luz tenue y el aura de trauma, fue perfecta. Conmovió a Carlos hasta la médula, activando no solo su lujuria frustrada, sino su instinto protector, una necesidad paternal y de redentor que se mezcló de forma tóxica con su deseo. La abrazó fuerte, jurando sobre su propio honor ser paciente, ser diferente. «Te esperaré el tiempo que sea», murmuró en su pelo, oliendo su champú de manzana verde. En ese abrazo, su frustración se transformó en una prueba más de la superioridad de su amor. Él no era como los otros chicos brutos de su edad, él era maduro, comprensivo, un caballero. La espera, pensó, haría que la consumación final fuera más dulce, más significativa. Pero el coste de esta nueva vida empezó a materializarse rápidamente, y no solo en el alquiler del estudio vacío. Lucía, en su encarnación de estudiante bohemia y libre, era también terriblemente imprecisa con lo mundano. «Odio el capitalismo y sus cadenas de números», decía con una sonrisa despreocupada cuando llegaba una factura atrasada. Una tarde, rompió a llorar desconsoladamente porque su beca se había retrasado y el casero la amenazaba con el desahucio. Carlos, hinchado de importancia y de ese amor protector, no lo dudó. «Yo me encargo», dijo, sintiendo el poder viril del proveedor. Transfirió el dinero del alquiler desde su cuenta, aún saneada por los ahorros de su vida anterior. Ese fue el primero de una serie de rescates financieros que fueron estableciendo un ritmo sordo y constante. La matrícula de un curso de verano esencial para su carrera. Un portátil nuevo porque el suyo, antiguo, se había suicidado en mitad de su tesis. Un préstamo urgente para ayudar a un amigo de la facultad en una situación límite. Las cantidades no eran astronómicas individualmente, pero empezaron a sumarse, a formar un goteo constante que erosionaba sus ahorros. Carlos justificaba cada gasto. Era una inversión en su futuro juntos, en la estabilidad emocional de Lucía. Le daba una sensación de control, de ser necesario. Cuando una voz lejana, la eco de la sensatez de Elena, le susurraba que esto era irracional, la ahogaba con la imagen de Lucía llorando de gratitud, abrazándolo y llamándolo mi héroe. Mientras, los vestigios de su vida anterior se desvanecían como fotografías bajo el sol. Sus amigos, casi todos parejas de amigos de Elena, dejaron de llamar. Sus propios padres, decepcionados y confusos, mantenían conversaciones cortas y llenas de reproches silenciosos. En la oficina, se convirtió en objeto de murmullos y miradas de lástima. Había cruzado una línea social, y el aislamiento, en lugar de hacerle dudar, lo fortaleció en su convicción. Ellos no entendían. Ellos estaban muertos en vida, como él lo había estado. Él, al menos, había tenido el valor de saltar al vacío. Una noche, después de haber pagado una factura de la luz particularmente abultada de Lucía, por culpa de un calefactor antiguo que no apagaba, Carlos volvió a su estudio frío. Se sirvió un whisky y se sentó en el suelo, apoyado contra la pared desnuda. La euforia de los primeros días se había disipado, dejando un regusto a cansancio y a una inquietud sorda. Echó de menos, con un dolor físico sorprendente, la comodidad silenciosa de su sillón viejo, la certeza de que Elena estaba en la habitación de al lado. Echó de menos la paz. Lo que tenía ahora era emoción, sí, pero era una emoción agotadora, una montaña rusa constante que dependía de los humores, las crisis y la aprobación de una chica de 19 años. Sacó su teléfono y hojeó distraídamente las fotos. Había borrado casi todas las de Elena, en un acto de limpieza simbólica. Su galería estaba ahora llena de primeros planos de Lucía,
riendo, haciendo muecas, leyendo. Todas eran selfies que ella le había enviado. De pronto, se detuvo. En una de ellas, Lucía posaba con un gato callejero en un parque. Era de hacía unas semanas. Al fondo, borroso por la profundidad de campo, se veía un cartel de una calle. Carlos acercó la imagen. El cartel estaba en un barrio no solo alejado del suyo, sino notoriamente peligroso, de noche. ¿Qué hacía Lucía allí, un martes por la tarde, diciéndole a él que estaba en la biblioteca? Un frío minúsculo, como la punta de una aguja, se clavó en su estómago. Lo desechó al instante. Seguramente visitaba a un amigo, o era una foto vieja reutilizada. No iba a ser uno de esos hombres controladores y celosos que ella tanto temía. Apagó el teléfono y bebió un trago largo de whisky. El sabor ya no era a libertad, sino a soledad disfrazada. El espejismo, visto desde ciertos ángulos, empezaba a mostrar sus grietas, pero Carlos cerró los ojos con fuerza, eligiendo no verlas. Aún no. La duda, una vez que logra anidar, no desaparece con un acto de voluntad. Se convierte en un parásito silencioso que se alimenta de pequeños detalles, de gestos no interpretados, de silencios un segundo más largos de lo normal. Para Carlos, el parásito comenzó a crecer después de la foto del barrio dudoso, pero tomó forma concreta una tarde de lluvia otoñal. Habían quedado en la última taza, el café donde todo comenzó. Para Carlos, era un lugar cargado de un romanticismo nostálgico. Para Lucía, parecía haberse convertido en un simple punto de encuentro conveniente. Llegó tarde, con el cabello mojado en mechones, y una energía distraída, nerviosa. Mientras él hablaba de un conflicto absurdo en la oficina, intentando hacerla reír, ella miraba su teléfono cada 30 segundos, los dedos danzando sobre la pantalla con una rapidez ansiosa. ¿Todo bien?, preguntó Carlos, tratando de que su voz sonara casual, no al borde del fastidio. Sí, perdona. Es mi padre, mintió ella, alzando la vista con una sonrisa tensa. Siempre dramático. La explicación era plausible, pero la palabra dramático resonó de forma extraña. La vida de Lucía, Carlos empezaba a notarlo, estaba poblada de dramas pequeños pero constantes, amigos en crisis, profesores injustos, problemas administrativos, deudas inesperadas. Siempre había una emergencia que justificaba un cambio de planes, una necesidad de dinero, o, como ahora, su ausencia mental. La gota que casi colmó el vaso llegó al irse. Lucía dijo que tenía que correr a una reunión de un grupo de estudio. Filosofía de la mente, súper pesado, dijo, dándole un beso rápido en la mejilla. Carlos, sintiendo un vacío húmedo y frío en el pecho, decidió caminar un rato antes de volver a su estudio. Sin un rumbo fijo, sus pasos lo llevaron, casi por inercia, hacia los callejones traseros de la facultad. Y fue entonces cuando la vio. No era una ilusión. A unas 2 manzanas de distancia, la figura delgada de Lucía, con su distintiva chaqueta de cuero falsa verde, caminaba rápido. No iba hacia los edificios de aulas, sino en dirección opuesta, hacia una zona de bares de dudosa reputación que los estudiantes solían evitar. La siguió, una mezcla de morbosa curiosidad y creciente ansiedad haciendo que su corazón latiera con fuerza en su oído. Lucía se detuvo frente a la entrada de un local llamado El Umbral. La fachada era oscura, con una ventana tintada. No era una cafetería. Antes de entrar, Lucía miró brevemente a su alrededor, con un gesto que a Carlos le pareció furtivo. En ese instante, bajo la luz grisácea de la tarde, su perfil le pareció diferente. Más anguloso, menos suave. Era como si por un segundo, la máscara de la jovial estudiante se deslizara, revelando una expresión dura, calculadora. Entró en el bar. Carlos se quedó paralizado en la esquina, con la lluvia empapándole los hombros. Una tormenta de preguntas sin respuesta estalló en su mente. ¿Qué hacía ahí? ¿A quién iba a ver? ¿Por qué había mentido? Las peores interpretaciones, alimentadas por sus inseguridades y los relatos de traumas de ella, acudieron en tropel. Tal vez tenía un amante, uno de esos tipos duros que frecuentaban esos sitios. Tal vez estaba metida en algo ilegal. La imagen de Lucía llorando sobre sus fantasmas chocó violentamente con la de la figura decidida que entraba en el umbral. La contradicción era insoportable. Decidió esperar. Se refugió bajo el toldo de una tienda cerrada, sintiéndose ridículo y patético. Los minutos se arrastraban. Cada persona que salía del bar le hacía contener la respiración. Después de casi una hora, justo cuando empezaba a creer que había salido por otra puerta, Lucía apareció.
No estaba sola. Iba acompañada de una persona alta, de complexión ancha, con una gorra de béisbol calada hasta los ojos y una postura desgarbada. Intercambiaron unas palabras rápidas. No hubo contacto físico, pero había una familiaridad en su proximidad, una complicidad que a Carlos le pareció íntima y amenazante. La persona con la gorra le entregó a Lucía un sobre pequeño, blanco. Ella lo guardó rápidamente en el bolsillo interior de su chaqueta, asintió con la cabeza, y se alejó con paso rápido en la dirección opuesta. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El sobre. ¿Dinero? ¿Drogas? Su Lucía, su frágil filósofa, recibiendo un sobre furtivo en un bar turbio. La rabia y la confusión fueron tan intensas que por un momento pensó en salir corriendo tras ella, confrontarla allí mismo. Pero el miedo lo detuvo. Miedo a la verdad. Miedo a que la explicación fuera peor que sus sospechas. Miedo, sobre todo, a que todo el castillo de naipes de su nueva vida se desmoronara de un soplido. Esa noche, cuando Lucía lo llamó como de costumbre para su conversación antes de dormir, su voz era dulce, cansada. La reunión fue agotadora, amor. Heidegger me va a matar. Carlos, sentado en la oscuridad de su estudio, apretó el teléfono con tanta fuerza que le crujieron los nudillos. ¿Y no saliste después a tomar algo? Suena a que necesitabas un descanso, preguntó, tratando de que su voz sonara normal. Un silencio minúsculo, casi imperceptible, en la línea. No, para nada. Vine directo a casa. Estoy en pijama ya. La mentira fue dicha con una fluidez aterradora. Carlos cerró los ojos. La había visto. La había visto. Y ella mentía sin el más mínimo titubeo. El parásito de la duda dio un salto, convirtiéndose en una bestia de certeza. Algo muy grave ocurría. A partir de ese día, Carlos inició, casi sin darse cuenta, una investigación discreta pero obsesiva. Ya no era solo el amante devoto, era un detective temeroso. Revisaba sus redes sociales con una minuciosidad enfermiza, buscando pistas en fondos de fotos, en amigos etiquetados, en likes a publicaciones de desconocidos. Notó que Lucía casi nunca aparecía en fotos con amigos de la facultad. Sus publicaciones eran siempre selfies o imágenes de cosas, nunca de grupos. Era como si su vida social fuera un escenario montado solo para él. Empezó a hacer preguntas indirectas, probando el terreno. ¿Y tus amigos de clase? Nunca los mencionas. La respuesta era siempre vaga, son todos unos farsantes, interesados. No conecto con nadie. Oh, prefiero pasar el tiempo contigo, que de verdad me entiendes. Las respuestas, que antes lo halagaban, ahora le sonaban a guiones bien ensayados para mantenerlo aislado, como la única fuente de validación y de dinero en su vida. La tensión comenzó a afectarle físicamente. Perdía el sueño, su concentración en el trabajo era un desastre. Comía mal. Se miraba al espejo y veía a un hombre demacrado, con ojeras profundas, persiguiendo un fantasma que se le escurría entre los dedos. El contraste con la seguridad plácida, aunque aburrida, de su vida con Elena, era tan brutal que a veces le provocaba ataques de pánico en mitad de la noche. Había quemado todos sus puentes por una mentira que se volvía más opaca y más amenazante cada día. La necesidad de saber se convirtió en una urgencia física, más fuerte incluso que el miedo. Un plan empezó a tomar forma en su mente, lento y siniestro. Tenía que ir al loft de Lucía. No cuando ella estuviera, sino cuando no estuviera. Tenía que buscar pruebas, algo tangible que confirmara sus temores o los disipara. Sabía que era una violación atroz, el acto definitivo de un hombre que ya no confiaba. Pero ya no se veía a sí mismo como un hombre bueno. Se veía como un náufrago desesperado aferrado a un tablón podrido, y necesitaba saber si ese tablón lo llevaba a la orilla o lo arrastraba hacia el abismo. El día que puso su plan en marcha, el cielo estaba despejado y frío, de un azul metálico e indiferente. Lucía le había dicho que tenía un examen final por la mañana y luego iría a la biblioteca a estudiar para otro. Sería fuera hasta al menos las 6 de la tarde. Carlos llamó a la oficina diciendo que estaba enfermo. Se puso una chaqueta oscura y se dirigió, con el corazón golpeándole las costillas, hacia el edificio industrial que ya no le parecía bohemio, sino sórdido y lleno de secretos. El viaje en autobús hacia el loft de Lucía fue un trance de ansiedad punzante. Cada parada, cada semáforo en rojo, era una agonía. Carlos llevaba en el bolsillo un llavero con una llave que Lucía le había dado meses atrás. Por si alguna vez necesitas refugiarte del mundo,
le había dicho con una sonrisa que entonces le pareció de una generosidad sublime y que ahora se le antojaba la herramienta de un carcelero que confiaba en su propia celada. La sostenía en la mano, la metal frío mordiéndole la palma sudorosa. Sabía que al cruzar ese umbral como un ladrón, algo se rompería para siempre, sin posibilidad de reparación. Ya no era el amante, era el intruso. Pero la necesidad de verdad era ahora un hambre caníbal que devoraba cualquier escrúpulo. El edificio, de día, perdía su aura de misterio y se revelaba decadente. La fachada de ladrillo estaba sucia, con grafitis descoloridos. La puerta principal, que nunca cerraba bien, cedió con un gemido familiar. El vestíbulo olía a humedad y a fritura de un piso bajo. Subió las escaleras de cemento desnudo, sus pasos resonando en el silencio sepulcral de la hora laboral. Ante la puerta del loft, número 3B, se detuvo. Contuvo la respiración, escuchando. Nada. Solo el zumbido lejano de la calle. Introdujo la llave, temiendo que hubiera cambiado la cerradura, pero el mecanismo giró con un clic suave y seco, como el sonido de un arma al ser amartillada. Al entrar, la primera impresión fue la de un escenario vacío después de la función. La luz del mediodía, cruda y polvorienta, entraba por la gran ventana sin cortinas, iluminando cada partícula de polvo en suspensión y revelando una realidad menos romántica. El desorden ya no parecía artístico, sino negligente y triste. Pilas de platos sucios junto al fregadero, ropa amontonada en una silla, los libros apilados no como trofeos intelectuales sino como obstáculos. El aire estaba cargado con el olor dulzón de incienso barato mezclado con algo más rancio, a comida olvidada. Carlos se quedó inmóvil en el centro de la habitación, abrumado por la tarea y por una profunda sensación de profanación. ¿Por dónde empezar? Su mirada recorrió el espacio, buscando lo que no cuadraba, lo oculto. Empezó por lo más obvio, el pequeño escritorio de madera contrachapada. Sobre él, el portátil nuevo que él había pagado. Lo abrió. Estaba protegido por contraseña. Frustrado, revisó los cajones. Encontró libretas de clase con notas en una letra apresurada y dibujos en los márgenes, facturas sin abrir, algunas a nombre de L. Montenegro, recortes de prensa sobre temas filosóficos. Nada revelador. Se acercó al armario empotrado, una estructura endeble de tablero blanco. Dentro, colgada con cierto orden, estaba la ropa de Lucía, vestidos vintage, camisas holgadas, la chaqueta de cuero verde. La tocó. Olía a su perfume, a aquella mezcla de jazmín y tabaco que tanto lo había obsesionado. Por un momento, la duda lo asaltó de nuevo. ¿No estaría inventando monstruos donde solo había una chica complicada? Pero entonces recordó la escena en el umbral, el sobre blanco, la mentira fluida. Siguió buscando. En el estante superior del armario, detrás de un par de sudaderas dobladas, sus dedos encontraron algo duro y rectangular. Una caja de zapatos, vieja, de cartón gastado. La bajó con cuidado. Pesaba más de lo esperado. La colocó sobre la cama deshecha y levantó la tapa. El contenido era un archivo desordenado de una vida paralela. Carlos empezó a examinarlo, al principio con curiosidad, luego con una incredulidad creciente que iba enfriando su sangre grado a grado. Había fotografías impresas. En algunas, Lucía aparecía en lo que parecían fiestas universitarias, rodeada de gente, con una expresión de diversión que nunca le mostraba a él. En otras, estaba con la persona de la gorra de béisbol que había visto en el bar. En una de ellas, tomada en lo que parecía un parque de atracciones, Lucía y esa persona se abrazaban, sonriendo a la cámara con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. Eran cercanos, íntimos incluso. No parecía la relación tensa con un traficante o un amante oculto, parecía fraternal. Debajo de las fotos, encontró documentos. Un contrato de alquiler antiguo a nombre de Lucas Montenegro. Una tarjeta de la biblioteca universitaria, también a nombre de Lucas Montenegro, con una foto más joven, de pelo más corto, pero indudablemente la misma persona. Sus manos empezaron a temblar. El aire se le hizo espeso, irrespirable. Revolvió más, con una urgencia febril. Extractos bancarios, facturas de teléfono, todo a nombre de Lucas. Y entonces, en el fondo de la caja, bajo un fajo de papeles, lo encontró. Era un documento nacional de identidad español, plastificado, ligeramente doblado en una esquina. Lo tomó. La fotografía era inconfundible. Esos ojos verdes translúcidos, esa boca, esa forma de la mandíbula. Pero el cabello era más corto,
recogido hacia atrás de manera austera. Y el nombre, impreso en letras mayúsculas, golpeó sus retinas como un martillazo: Lucas Montenegro García. Sexo, varón. Fecha de nacimiento, la misma que Lucía siempre le había dicho. El mundo no se detuvo. Se desintegró. No hubo un sonido dramático, solo el zumbido agudo del silencio comprimiéndose en sus oídos. Carlos se desplomó de rodillas junto a la cama, el DNI aún apretado en su puño cerrado. No podía procesarlo. Las piezas del rompecabezas, que hasta entonces habían formado una imagen confusa pero reconocible, saltaron por los aires y al caer, formaron un cuadro monstruoso, imposible. Lucas. Varón. Las palabras giraban en su cabeza, carentes de sentido, pero cada giro clavaba una daga más profunda en su comprensión. No era una chica complicada. No era una víctima de traumas. Era un hombre. Un hombre que se había hecho pasar por una mujer. Todo, desde el primer día en la cafetería, había sido una mentira calculada. Los debates filosóficos sobre la identidad, las lágrimas sobre sus fantasmas que impedían la intimidad, la ropa holgada, las luces tenues, no eran timidez ni trauma. Eran el meticuloso mantenimiento de una farsa. La persona de la gorra de béisbol, probablemente un amigo o cómplice. Los dramas constantes, las emergencias económicas, no eran mala suerte. Era un plan. Un plan para sacarle dinero. Para reírse de él. La humillación fue un tsunami que lo arrasó. Recordó cada caricia, cada confidencia íntima, cada momento en que se había sentido especial, sabio, redimido por el amor de una joven pura. Había sido el hazmerreír de una broma cruel y elaborada. Había destruido su matrimonio, quemado su vida, alienado a su familia, dilapidado sus ahorros, por un espejismo, por un actor. El profesor, el héroe, no era más que un viejo crédulo, un tonto útil, un pez gordo y fácil de engañar. La rabia llegó entonces, no como un estallido, sino como una sustancia negra y pesada que se vertió en cada rincón de su ser, llenando el vacío dejado por la incredulidad. Era un frío glacial que le contraía los músculos, que le nublaba la vista con un velo rojizo. No era solo rabia hacia Lucas/Lucía. Era rabia hacia sí mismo, hacia su propia estupidez, su vanidad, su desesperación. Había sido tan fácil de manipular. Había querido creer tan fervientemente en el cuento de hadas que había cerrado los ojos a todas las señales. Las palabras de Elena resonaron en su cráneo como campanadas fúnebres: te compadezco, los espejos se rompen. Se levantó del suelo. Su cuerpo ya no le pertenecía. Lo movía una fuerza ajena, oscura y metódica. Con una calma espantosa, colocó el DNI de nuevo en la caja, y la caja de nuevo en el estante superior, tal como la había encontrado. Recorrió la habitación con la mirada, asegurándose de no dejar rastro de su visita. Cada objeto que veía, el libro de Camus en la mesilla, la taza que él le había regalado, el suéter que a veces se ponía, ahora era un artefacto de la burla, un trofeo de su estupidez. El loft ya no era un santuario, era el escenario del crimen perfecto que se había cometido contra su vida. Salió, cerrando la puerta con el mismo cuidado silencioso con que la había abierto. Bajó las escaleras. Caminó por la calle. La gente pasaba a su lado, riendo, hablando, viviendo. Él era un fantasma, un recipiente lleno de veneno y de vergüenza. No pensaba en el futuro. No pensaba en la policía, en la venganza, en la confrontación. Solo una idea ocupaba su mente, nítida y obsesiva, tallada en el hielo de su rabia: él tenía que decírmelo. Él tenía que mirarme a los ojos y decírmelo. El plan ya no era una opción, era un mandato. Regresaría. No como el detective, sino como el juez. Y Lucas, o Lucía, o lo que fuera, le daría una explicación. Tenía que darle una explicación. Porque si no, si esa mentira continuaba un segundo más, Carlos sentía que su propia cordura, lo poco que le quedaba, se desharía en 1000 pedazos. La noche caía cuando llegó a su estudio vacío. No encendió la luz. Se sentó en el suelo, en la misma posición que la noche del primer mensaje, y esperó. Esperó a que llegara la hora de su cita habitual, la llamada nocturna de su amante. Pero esta vez, él no estaría al otro lado del teléfono. Estaría en la puerta. Y todas las cuentas, todas las mentiras, se saldarían en ese instante. Las horas que precedieron al enfrentamiento fueron las más largas de la vida de Carlos. Sentado en la penumbra de su estudio, no era un hombre que pensaba, sino un volcán en quietud precaria.
La lava de la humillación y la rabia circulaba bajo una costra de calma aparente, agrietándose por momentos con sacudidas de temblor incontrolable en las manos o con una respiración entrecortada y profunda. Repasaba, una y otra vez, cada detalle de su relación con Lucía a la luz de la verdadera identidad de Lucas. Cada conversación filosófica sobre la fluidez del género, que antes le parecía profunda, ahora era una burla cínica y calculada. Cada evasión física, una estrategia fría. Cada lágrima, una herramienta de manipulación magistral. El dolor por la traición se mezclaba con un odio feroz hacia sí mismo, creando un cóctel de emociones tan tóxico que le quemaba las entrañas. A las 9 en punto, como un reloj suizo de la mentira, sonó su teléfono. La pantalla iluminó la oscuridad de la habitación con el nombre Mi Luz. Carlos contempló el dispositivo que vibraba sobre la mesa de centro, como si fuera una serpiente. Dejó que sonara hasta que pasó al buzón de voz. Un minuto después, un mensaje de texto. ¿Amor? ¿Todo bien? Corazón roto. La respuesta de Carlos fue breve, escrita con dedos fríos y firmes. Necesito verte. Ahora. Estoy en tu edificio. Mentira. Estaba a 20 minutos, pero necesitaba que Lucas estuviera allí, esperándolo, confiado. No quería darle tiempo a preparar otra de sus artimañas. La respuesta llegó rápido, con un tono ligeramente alarmado pero aún dentro del personaje. ¿Ahora? Es tarde, cariño. Tengo que estudiar para ese examen de mañana. ¿Qué pasa? ¿Estás enfadado? Carlos escribió de nuevo, cada palabra cargada de un significado que solo él entendía. Es importante. Lo más importante. Ábreme. Y añadió, para acabar con cualquier resistencia, he descubierto algo. Sobre nosotros. Hubo una pausa más larga esta vez. Luego, un simple, vale. Sube. El viaje hasta el edificio industrial fue un borrón. Carlos no recordaría después si fue a pie, en autobús o volando. Solo la sensación de movimiento hacia un destino inevitable. Llevaba las mismas ropas del día, arrugadas, y en sus ojos había un brillo vidrioso y fijo que haría que cualquier transeúnte que lo mirara de frente apartara la vista con incomodidad. La puerta del loft estaba entreabierta, una rendija de luz cálida que salía al pasillo oscuro. Carlos la empujó sin llamar. Lucía, no, Lucas, estaba de pie en el centro de la habitación, vestido con unos pantalones de chándal y una camiseta holgada, sin maquillaje. Parecía más joven, más frágil, y por primera vez, Carlos pudo verlo. Los hombros ligeramente más anchos, la nuez de Adán apenas disimulada, la mandíbula más cuadrada. ¿Cómo no lo había visto antes? La ilusión, ahora rota, era tan evidente que le resultaba obsceno. Amor, ¿qué ocurre? Pareces pálido. La voz de Lucía era suave, preocupada, pero en sus ojos verdes, Carlos creyó detectar un destello de alerta, una evaluación rápida. Carlos cerró la puerta a sus espaldas. El clic del pestillo sonó como un disparo en la habitación silenciosa. No se acercó. Se quedó junto a la puerta, estudiando la figura que durante meses había sido el centro de su universo. ¿Qué ocurre?, repitió Carlos, y su propia voz le sonó extraña, ronca, como si llevara años sin usarla. Esa es una muy buena pregunta, Lucía. O debería decir, Lucas. El efecto fue instantáneo y devastador. La máscara de preocupación amorosa se congeló en el rostro de la persona frente a él. Durante un segundo, hubo pánico puro, una vulnerabilidad animal que confirmó todo. Luego, los mecanismos de defensa, tan bien entrenados, se activaron. Los ojos se ensancharon en falso desconcierto. ¿Lucas? ¿De qué hablas, Carlos? ¿Has bebido? La voz intentó mantener la melodía femenina, pero había un temblor en la base, una nota más grave que se colaba. Deja de mentir, dijo Carlos, avanzando un paso. Su calma era aterradora. Lo sé. Lo he visto. El DNI. Lucas Montenegro. Varón. Escupió las últimas palabras. Lucas, el nombre, ahora inevitable, se instaló en la mente de Carlos, dio un paso atrás, chocando ligeramente contra el borde del sofá. Su mirada voló hacia el armario, hacia el estante superior, y luego de vuelta a Carlos. La evaluación había terminado. El juego había terminado. Carlos, escucha, puedo explicarlo. La voz había cambiado. Ya no era la de Lucía. Era más grave, más natural, la voz de un joven asustado. Era esa transformación, esa confirmación auditiva de la mentira,
lo que hizo que la rabia contenida en Carlos diera un violento coletazo. ¿Explicar? ¿Explicar qué? La voz de Carlos subió de volumen, cargada de un desprecio que cortaba como un cuchillo. ¿Cómo te has reído de mí todos estos meses? ¿Cómo has calculado cada palabra, cada lágrima, para sacarme dinero? ¿Cómo te las arreglas para mirarte al espejo? No fue así. Intentó Lucas, alzando las manos en un gesto de súplica. Su expresión ahora era de miedo genuino. Veía algo en los ojos de Carlos que no había visto antes, no solo dolor, sino un abismo de ira lista para tragarse todo. Al principio solo fue una broma, una forma de salir. Yo, me identifico de otra manera, Carlos. No es tan simple. Y luego, cuando vi que tú me querías de verdad, me asusté. No sabía cómo decírtelo. Una broma, rugió Carlos, y el grito pareció sacudir las paredes del loft. ¿Llamas broma a destruir la vida de alguien? ¿A dejar a mi esposa? ¿A gastarme todos mis ahorros en tus mentiras? ¿Y tu amigo del bar? ¿El que te pasaba los sobres? ¿También era parte de la broma? Avanzó más, reduciendo la distancia entre ellos. Lucas retrocedió hasta quedar contra la pared. Ese es mi hermano, Javi, dijo Lucas rápidamente, la voz quebrada. Me ayudaba, a veces me prestaba dinero porque los gastos. ¿Porque los gastos eran muchos? Porque yo era un idiota con cartera abierta. Carlos estaba ahora a 1 metro de él. Podía ver el sudor en su frente, el temblor de su labio inferior. El poder de tenerlo acorralado, de ver al mentiroso desenmascarado y aterrado, era embriagador y repulsivo a la vez. Todo fue un montaje. Desde el primer día en el café. ¿Verdad? ¿Verdad? Le gritaba a la cara. Lucas, llorando ahora, con lágrimas reales de pánico que surcaban su rostro sin maquillaje, asintió. Fue un movimiento casi imperceptible, pero fue la confirmación final, el clavo en el ataúd de todo lo que Carlos había sido. Sí, sollozó. Pero, también había algo real. Te lo juro. Me importabas. No. No digas más. Carlos lo interrumpió, su voz cayendo abruptamente a un susurro cargado de veneno. No pronuncies ninguna palabra más de esa boca mentirosa. Cada sílaba que me has dicho ha sido basura. Y yo lo he comprado todo. He sido tu payaso. La vergüenza, aplastante, se unió a la rabia. Carlos miró alrededor, y su mirada cayó sobre la taza que le había regalado, con una cita de Neruda. La tomó de la mesa y la estrelló contra el suelo, donde se hizo añicos con un estrépito satisfactorio. Lucas pegó un grito ahogado, encogiéndose. ¿Eso te hace sentir mejor?, preguntó Carlos, con una sonrisa torcida y horrible. Romper cosas. Porque eso es lo que has hecho con mi vida. La has roto en 1000 pedazos. ¿Y por qué? ¿Por diversión? ¿Por dinero? ¿Porque estabas aburrido? Porque estaba solo, gritó Lucas de repente, con un destello de desesperación defensiva. Porque nadie me miraba. Como lucía, la gente me escuchaba. Contigo era alguien. Tú me hacías sentir especial. Y luego ya no pude parar. Tenía miedo de perderlo. De perderte. Esa confesión, en su patética sinceridad, fue la chispa final. Lejos de generar compasión, mostró a Carlos la profundidad del cálculo. Lucas había usado su soledad y su vanidad como herramientas, consciente de su poder. Había visto su vulnerabilidad y la había explotado con precisión de cirujano. Especial. Repitió Carlos, y entonces, la lava estalló. El control, la fría metodología, se desvaneció ante la marea negra de una furia primitiva, justiciera y autodestructiva. Yo te voy a hacer sentir especial. Lo que sucedió después, Carlos nunca lo recordaría como una sucesión de acciones, sino como una explosión de sensaciones fragmentadas y brutales. Un movimiento hacia adelante. Las manos, sus propias manos, que parecían pertenecer a un extraño, agarrando los hombros delgados de Lucas y estrellándolo contra la pared. El sonido de un impacto sordo. El grito, agudo, de terror. La lucha, desesperada pero ineficaz, de Lucas. La fuerza de Carlos, alimentada por meses de frustración y la potencia ciega de la traición, era abrumadora. Hubo gritos, ahogados por la mano de Carlos que buscaba silenciar la fuente de todas las mentiras. Hubo forcejeo, cuerpos chocando contra muebles, el sonido de un estante cayendo y esparciendo libros como huesos rotos. La rabia no tenía objetivo, solo tenía una fuente, el cuerpo que tenía debajo,
el rostro que era el origen de todo su dolor. No pensaba en matar. Pensaba en hacer que el dolor, la humillación, la mentira, dejaran de existir. Pensaba en silenciar para siempre la voz que lo había engañado, en destruir la evidencia viviente de su propia estupidez colosal. Lucas intentó defenderse, arañar, golpear, pero el pánico lo debilitaba. Sus súplicas, entrecortadas, eran ya ininteligibles. Carlos solo veía rojo, solo sentía el latido de su propia sangre rugiendo en sus oídos, un ritmo tribal de destrucción. En un momento del forcejeo, sus manos encontraron el cuello. La piel era suave, el cuello delgado. Y apretó. No fue un acto consciente de estrangulamiento, fue el gesto instintivo de querer detener algo, de aplastar, de hacer que todo se detuviera. El tiempo se dilató, se hizo espeso. La lucha bajo sus manos se volvió más débil, más esporádica. Los sonidos se apagaron. De repente, hubo un silencio distinto, un peso diferente. La tensión en los músculos que forcejeaban cedió de golpe, dejando solo una laxitud flácida. Carlos, jadeando, con la visión nublada por el sudor y la furia, aflojó su agarre. Retrocedió un paso, tambaleándose. Lucas se desplomó en el suelo, en una posición incómoda, junto a los escombros de la estantería y los fragmentos de la taza rota. Sus ojos verdes, esos ojos que tanto lo habían hechizado, estaban abiertos, mirando al vacío del techo, vidriosos y sin vida. Un hilo de sangre le salía de la comisura de la boca. El silencio que siguió fue absoluto. El rugido en los oídos de Carlos cesó, dejando un vacío sonoro más aterrador que cualquier ruido. Miró sus propias manos, que temblaban convulsivamente. Las miró como si nunca las hubiera visto antes. Luego, su mirada volvió al cuerpo en el suelo. La comprensión no llegó como un rayo, sino como un frío glacial que se extendió desde su estómago hasta cada extremidad, congelando la rabia, la vergüenza, todo. Lo había hecho. Había apretado. Y ahora ya no había nada. No había Lucía. No había Lucas. No había mentira que desentrañar. Solo había esto. Esto irreversible. Esto final. Se dejó caer de rodillas, no junto al cuerpo, sino a 1 metro de distancia, como si un campo de fuerza repulsivo lo mantuviera alejado. No lloró. No gritó. Solo permaneció allí, arrodillado en el silencio ensordecedor de lo que había hecho, mientras la realidad, fría, dura e inapelable, se cerraba sobre él como la losa de una tumba. El tiempo, en el loft convertido en tumba, perdió todo significado. Carlos permaneció arrodillado en el suelo, inmóvil, durante lo que pudieron ser 5 minutos o 1 hora. Su mente no procesaba pensamientos coherentes, solo imágenes estáticas y fragmentos de sensaciones que se estrellaban contra el muro de la nueva realidad. El olor a polvo levantado y a algo metálico y dulzón que empezaba a impregnar el aire. El patrón de las baldosas de cemento pulido bajo sus rodillas, una grieta en forma de rayo que se perdía bajo el cuerpo de Lucas. El zumbido lejano de un frigorífico que de pronto parecía ensordecedor. Y sobre todo, el silencio emanando del otro lado de la habitación. Un silencio denso, físico, que pesaba más que cualquier sonido. Poco a poco, como si saliera de un coma, la conciencia de su cuerpo regresó. Sentía un dolor punzante en los nudillos de su mano derecha, seguramente por el impacto contra la pared o la mandíbula de Lucas. La camisa, empapada en sudor frío, se le pegaba a la espalda. Tenía la boca seca, pastosa. Lentamente, muy lentamente, alzó la vista y la dirigió hacia el espejo del baño, cuya puerta estaba entreabierta. En el reflejo distorsionado vio a un extraño, un hombre con el cabello revuelto, la mirada vacía y salvaje a la vez, la camisa manchada de algo oscuro. Se observó como si fuera un espécimen en una vitrina. Ese hombre había hecho eso. Ese hombre era él. La disociación fue un alivio breve y terrible. Un sonido lo sacudió, el timbre agudo de su teléfono, todavía en el bolsillo de su chaqueta, que yacía cerca de la puerta. El tono era el que había asignado a Lucía. Mi luz. La melodía, antes dulce y esperada, sonó ahora como una burla macabra, un recordatorio chirriante del mundo exterior que seguía girando, ignorante del cataclismo en esta habitación. El teléfono vibraba contra el suelo, bailando con una insistencia obscena. Carlos lo observó, fascinado y aterrado. ¿Quién podía ser? ¿El hermano, Javi? ¿Algún amigo? La llamada cesó. Unos segundos después, empezó de nuevo. Esta vez, dejó de sonar más rápido. Luego, un mensaje.
No se movió para leerlo. El sonido, sin embargo, había roto el hechizo de parálisis. Una oleada de pánico práctico, primitivo, lo atravesó. Tenía que hacer algo. No podía quedarse ahí. Se puso de pie, las piernas temblorosas como las de un recién nacido. Su primer impulso, vergonzoso y visceral, fue huir. Simplemente abrir la puerta, bajar las escaleras y desaparecer en la noche, pretender que nada de esto había ocurrido, que era una pesadilla de la que despertaría en su estudio, mejor aún, en su cama matrimonial al lado de Elena. Pero sus ojos se posaron de nuevo en Lucas. La evidencia era innegable, total. No podía desaparecerla. Entonces, otro pensamiento, más lúcido y siniestro, se abrió paso: limpiar. Borrar las huellas. Intentar, en un acto desesperado de negación, revertir lo irreversible. Se movió, pero no hacia la puerta. Se acercó al cuerpo, evitando mirar el rostro. Vio la chaqueta verde de cuero falsa colgada en una silla. Con manos que no dejaban de temblar, la tomó y la arrojó sobre el torso de Lucas, cubriendo torpemente la parte superior. No era por respeto, era porque no podía soportar verlo. Luego, miró a su alrededor. El desastre era considerable. La estantería caída, los libros esparcidos, la taza rota, una lámpara de mesa volcada. Sus huellas dactilares estaban por todas partes, por supuesto. Había tocado la caja, el DNI, la puerta, la mesa, todo. Comenzó a moverse por la habitación con una energía febril y torpe. Enderezó la lámpara. Empezó a recoger los libros, apilándolos sin orden. Al recoger uno, vio que tenía una mancha oscura y húmeda en la cubierta. La apartó con un gesto brusco. Intentó levantar la estantería, pero estaba demasiado pesada y su fuerza, tras el episodio de violencia, era solo un temblor residual. Jadeaba, el sudor le corría por la sien. Sabía, en algún rincón racional de su cerebro, que todo esto era absurdo. Que la policía, tarde o temprano, llegaría. Que no se podía limpiar una vida arrancada. Pero el instinto de supervivencia, mezclado con el shock, lo mantenía en movimiento, ejecutando una coreografía sin sentido. Fue entonces cuando, en su deambular errático, su pie golpeó algo pequeño y metálico que salió despedido por el suelo con un clink. Se agachó. Era un colgante, una pieza de plata sencilla en forma de llave. Se había desprendido seguramente del cuello de Lucas durante la lucha. La recogió. Estaba tibia. En el reverso, una inscripción diminuta, para LDJ. Siempre. J. Javier. El hermano. El cómplice de los sobres en el bar. El contacto en el mundo real de la farsa. Sostener ese objeto íntimo, ese símbolo de un vínculo verdadero en medio de tanto engaño, fue el detonante. La frágil cordura con la que intentaba actuar se quebró. Un sollozo seco, más parecido a un vómito, le salió del pecho. Dejó caer el colgante como si lo hubiera quemado. Se desplomó de nuevo, sentado en el suelo, la espalda contra el sofá, mirando la forma cubierta por la chaqueta verde. Y entonces, por primera vez, empezó a ver. No al mentiroso, no al estafador, sino al chico que yacía allí. Lucas Montenegro. Un joven de 19, casi 20 años. Un chico confundido, probablemente atrapado en su propia mentira, que usaba una identidad femenina para ser visto, para escapar de algo, para sentir algo. Un chico que tenía un hermano que le regalaba colgantes. Un chico al que él, Carlos, un hombre de casi 40 años, había matado. No en un duelo, no en defensa propia. Lo había matado aplastado por la rabia, por la humillación, por el dolor de su propio ego destrozado. La magnitud de su acto cayó sobre él con el peso de un planeta. No era solo un crimen. Era la aniquilación de un futuro, por limitado o torcido que fuera. Era el robo definitivo. Él, que se sentía la víctima suprema, se había convertido en el monstruo definitivo. Había cruzado una línea de la que no había regreso, ni en esta vida ni en la imaginable. Las lágrimas, finalmente, llegaron. Silenciosas, ardientes, de una desesperación tan absoluta que ni siquiera hacían ruido. Lloró por Lucas. Lloró por la vida que había apagado. Y, en un acto final de egoísmo, lloró por sí mismo, por el hombre que había sido y que ahora estaba muerto también, enterrado bajo los escombros de su propia furia. Permaneció así, consumido por un dolor mudo, hasta que un nuevo sonido lo arrancó del pozo, unos golpes fuertes y autoritarios en la puerta del loft. No era el timbre suave. Eran golpes secos, repetidos.
Pom, pom, pom. Policía. Abra la puerta. La voz, impersonal y cargada de autoridad, cortó el aire como un cuchillo. El alivio, extraño y perverso, fue instantáneo. Se acabó. La farsa, la huida, la limpieza imposible. Se acabó. Con un movimiento lento, como un anciano, se puso de pie. No miró hacia el cuerpo. Caminó hacia la puerta. Con una mano todavía temblorosa, descorrió el cerrojo que él mismo había echado horas antes, en otro tiempo, en otra vida. Al abrirla, la luz cruda del pasillo le dio de lleno. Dos figuras llenaban el marco. Dos agentes de policía, un hombre y una mujer, de uniforme. Sus miradas, profesionalmente neutras al principio, recorrieron su rostro demacrado, su ropa desaliñada, y luego se fijaron en el desorden visible detrás de él. La mirada del agente se endureció un segundo después, al detectar algo en el suelo, la punta de un zapato que sobresalía de detrás del sofá, la forma cubierta por una chaqueta verde. «Señor, ¿puede identificarse?», preguntó el agente masculino, poniendo un pie dentro del umbral, su cuerpo bloqueando cualquier posibilidad de salida. Carlos asintió, mecánicamente. Abrió la boca. Su voz era un susurro ronco, pero las palabras salieron con una claridad espantosa, la primera verdad completa que pronunciaba en muchas horas. «Soy Carlos Alameda. Y creo que he matado a alguien». No hubo dramáticos forcejeos, ni intentos de fuga. Permitió que la agente le sujetara el brazo con firmeza, que le dijera sus derechos en un tono monótono que apenas registró. Mientras el otro agente se adentraba en la habitación, llamando por radio con voz urgente, a Carlos solo le quedó una imagen final, grabada a fuego mientras lo sacaban al pasillo, la mirada de la agente, no de odio, sino de una lástima profunda y profesional. Era la misma lástima que había visto en los ojos de Elena el día que se fue. Solo que ahora, él la merecía infinitamente más. Bajaron las escaleras, el sonido de sus pasos mezclándose con las sirenas que empezaban a ulular en la distancia, acercándose para llevarlo al siguiente capítulo de su pesadilla, que ya nunca tendría fin. El proceso que siguió fue una sucesión de espacios blancos, grises y sonidos amortiguados, como si la realidad hubiera sido envuelta en algodón. La comisaría, la celda de detención, la sala de interrogatorios. Todo olía a desinfectante barato, a café rancio y a resignación. Carlos se movía por esos espacios como un autómata, obediente, respondiendo a las preguntas con una fatiga total. No hubo abogado presente en las primeras horas, solo él y el inspector Gálvez, un hombre canoso con ojos de halcón que parecía ver a través de la carne hasta el núcleo de culpa. Carlos contó todo. No hubo omisiones, ni intentos de justificarse. Relató el encuentro en el café, la relación, las transferencias de dinero, las dudas, el descubrimiento del DNI, la confrontación. Habló de la mentira, de la humillación, de la rabia. Su voz era plana, monótona, como si leyera la biografía de un extraño. Cuando llegó al momento de la lucha, titubeó. Las palabras se atascaban. Yo, lo agarré. Lo empujé contra la pared. Él forcejeaba, y yo, apreté. No sé cuánto. Solo quería que se callara. Que todo se callara. Bajó la cabeza, incapaz de soportar la mirada del inspector, que no era acusadora, sino simplemente registradora de hechos. Usted afirma que la víctima, Lucas Montenegro, se hacía pasar por una mujer llamada Lucía para mantener una relación sentimental con usted y obtener beneficios económicos, preguntó Gálvez, consultando sus notas. Sí. ¿Y en ningún momento sospechó? Sospeché, pero no quise verlo. No hasta el final. ¿Y el objeto del conflicto fue el descubrimiento de su verdadera identidad? Sí. ¿Y el dinero? ¿Y la mentira? Todo. Carlos cerró los ojos. Todo era mentira. El inspector anotó algo. Hemos localizado a un Javier Montenegro, hermano de la víctima. Confirma la identidad de Lucas y la situación familiar. También hemos revisado las transacciones bancarias. Son consistentes con su declaración. Hizo una pausa. Señor Alameda, la autopsia preliminar confirma la muerte por asfixia mecánica. Las marcas en el cuello de la víctima coinciden con las lesiones que podrían producirse en una lucha como la que describe. Carlos asintió. No había sorpresa, solo la confirmación fría de lo que ya sabía. Lo que siguió fue un trámite, la declaración oficial ante un juez, la designación de un abogado de oficio, un hombre joven y serio llamado Ernesto, que le hablaba con una mezcla de profesionalidad y distanciamiento,
la prisión preventiva sin fianza por la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga. El mundo exterior, con sus reglas y sus procedimientos, se cerraba sobre él con la frialdad de una máquina bien engrasada. La celda de la prisión preventiva era un cubículo de 3 por 2 metros, con una litera, un retrete de acero y un pequeño lavabo. La puerta era de metal, con una mirilla. El primer día, Carlos se sentó en el borde de la litera baja y no se movió. No comió el puré insípido que le pasaron por la rendija. Solo miraba la pared frente a él, una superficie de cemento pintada de un verde pálido y enfermizo. En esa pared, su mente proyectaba, una y otra vez, la escena. No la violencia, sino los momentos previos, la sonrisa de Lucía / Lucas al darle la llave, la luz de la tarde en el pelo castaño mientras leía, el sonido de su risa en el parque. Y luego, la otra imagen, la del DNI, los ojos verdes en la foto oficial mirándolo con un desafío mudo. Era un bucle torturador del que no podía escapar. El aislamiento, al menos inicial, lo protegía de otros reclusos, pero lo entregaba por completo a sus demonios. Las conversaciones con su abogado, Ernesto, eran sus únicos contactos con una racionalidad externa. Ernesto le explicó la estrategia. Podían intentar una defensa basada en un arrebato de obcecación o emoción violenta, atenuantes que, unidos a la provocación por el engaño prolongado y la estafa emocional, podrían reducir la pena. Hablaba de homicidio en lugar de asesinato, de concurrencia de circunstancias. Para Carlos, eran palabras huecas. No le importaba la duración de la condena. La única condena que le importaba ya se estaba ejecutando dentro de su cabeza, cada minuto de cada hora. Lo que más lo atormentaba no era el odio hacia Lucas, ni siquiera el miedo a la cárcel. Era el recuerdo de Elena. La había llamado desde la comisaría, una llamada breve y devastadora. La voz de ella, al otro lado, tras un silencio helado cuando le explicó dónde estaba y por qué, había sido lo más doloroso. No hubo gritos, ni insultos. Solo un suspiro profundo, cargado de una tristeza oceánica. Dios mío, Carlos, ¿en qué te has convertido? Y luego, antes de colgar, no vuelvas a llamarme. Para lo que sea. La desconexión fue el sonido más definitivo que había escuchado, peor que el de la puerta de su casa al cerrarse. Había perdido cualquier derecho a su compasión, a su presencia, incluso a su reproche. Ella era ahora solo un testigo del monstruo en el que se había transformado, y su silencio era el juicio más severo. El juicio, cuando llegó meses después, fue un espectáculo sombrío y rápido. La sala era más pequeña de lo que imaginaba, con madera oscura y un aire de solemnidad gastada. Carlos, con un traje que le había proporcionado su abogado y que le quedaba grande, se sentó en el banquillo, sintiendo las miradas a su espalda. No se atrevió a girarse, pero supo que estaba la familia de Lucas, una figura femenina mayor, quizá una tía, llorando en silencio, y un joven alto, de hombros anchos y mirada cargada de un odio puro e impotente, Javier, el hermano. Carlos bajó la cabeza, incapaz de sostener esa mirada. También había periodistas, tomando notas con avidez malsana. El crimen pasional del ejecutivo engañado, titularían. La fiscal, una mujer de gesto severo, pintó el cuadro de un hombre celoso, violento, que había cometido un asesinato por despecho al descubrir que su amante joven lo engañaba, sin profundizar en la naturaleza del engaño. Para ella, la identidad de Lucas era un detalle escabroso, pero el móvil era la traición sentimental y la rabia masculina herida. Su abogado, Ernesto, presentó la otra cara, el engaño sistemático y calculado, la estafa económica, la provocación continua, el impacto psicológico en un hombre vulnerable. Habló de la pérdida de control en un contexto de shock emocional extremo. Carlos, cuando le tocó declarar, apenas pudo hablar. Asintió o negó con la cabeza a las preguntas sencillas. Cuando el juez le preguntó directamente si tenía algo que decir, tomó aire. Miró por primera vez a la familia de Lucas. Vio el dolor en los ojos de la mujer y la furia en los de Javier. Abrió la boca. Lo siento, murmuró, y su voz apenas se oyó. Lo siento por todo. Por su dolor. Por lo que le quité. No hay excusa. Solo, lo siento. No eran palabras calculadas para conmover. Eran el residuo seco y polvoriento de todo lo que sentía. El juez asintió, impasible. La sentencia llegó una semana después. Homicidio con atenuantes, 12 años de prisión. No fue una sorpresa. Cuando escuchó el número, Carlos no sintió alivio ni condena. Solo una confirmación.
12 años era un intervalo de tiempo abstracto. La verdadera cadena perpetua ya había comenzado dentro de él. Al ser conducido de vuelta a los calabozos, camino ya de la prisión definitiva, pasó por un pasillo con ventanas altas. Un rayo de sol del atardecer se coló, iluminando el polvo en el aire. Por un instante, le recordó la luz en la última taza el día que conoció a Lucía. Cerró los ojos. Esa luz ya no era hermosa. Era el recordatorio de la primera mentira, el primer paso en el camino que lo había llevado a ser un asesino, a perder todo lo que era y todo lo que amaba, y a acabar aquí, entre rejas, con el peso de una vida arrancada sobre sus hombros y un silencio interior que gritaba más fuerte que cualquier sirena. La prisión de Soto del Real no era un infierno de gritos y golpes como en las películas. Era algo peor, una monotonía aplastante, una rutina de acero que moldeaba los días en un bloque gris e indistinto. Para Carlos, se convirtió en la cárcel exterior de una prisión interior mucho más vasta e inexpugnable. Los primeros meses fueron de un adormecimiento autista. Cumplía con los movimientos, el recuento, la comida en el comedor, donde se sentaba siempre solo, en una esquina, evitando cualquier mirada, la hora del patio, caminaba en círculos precisos junto al muro, sin levantar la cabeza, los talleres de carpintería a los que asistía mecánicamente, transformando trozos de madera en otros trozos de madera sin significado. Su celda, ahora definitiva, era un poco más grande que la de preventiva, pero igual de desnuda. Permitió que el tiempo la dejara igual, no puso fotos, ni calendarios, ni los pequeños adornos que algunos presos usaban para humanizar su espacio. La única concesión fue una pila de libros de la biblioteca de la prisión, mayormente de filosofía y psicología, que devoraba con una avidez desesperada, buscando en las palabras de otros alguna explicación, algún marco para su locura. Leía a Viktor Frankl, a Dostoyevsky, a los estoicos. Buscaba el sentido del sufrimiento, la naturaleza del mal, el perdón. Las palabras resbalaban sobre él. Podía comprender los conceptos intelectualmente, pero no podían penetrar la losa de culpa que llevaba dentro. Su abogado, Ernesto, lo visitaba cada mes con una profesionalidad distante. Hablaban de posibles recursos, de conducta, de la posibilidad de un tercer grado en unos años si mantenía un perfil impecable. Carlos asentía. No le importaba. La verdadera condena no estaba sujeta a reducción por buen comportamiento. El aislamiento autoimpuesto lo convertía en una sombra para los otros reclusos. Algunos lo llamaban el fantasma o el filósofo. No tenía enemigos, pero tampoco aliados. Un día, en el patio, un preso más joven, con el rostro marcado por cicatrices y una mirada dura, se le acercó. «Oye, tú eres el del maricón, ¿verdad?», dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Carlos lo miró, sin expresión. No respondió. Su silencio, cargado de algo más que miedo, de una indiferencia total hacia cualquier amenaza física, desconcertó al otro hombre. «Te engañó una loca y le partiste el cuello». «No», insistió, buscando reacción. Carlos siguió caminando, como si no lo hubiera oído. El hombre lo agarró del brazo. «¿Me estás despreciando?». Carlos se detuvo. Volvió la cabeza lentamente. Miró a los ojos al otro hombre, y en su mirada no había desafío, ni miedo, ni ira. Solo un vacío tan profundo que el otro, acostumbrado a la violencia pero no a esa nada absoluta, retrocedió instintivamente, soltándolo. «Estás más muerto que los que están en el hoyo», masculló, y se alejó. Carlos reanudó su camino en círculos. El verdadero tormento venía por las noches. En la oscuridad de su celda, sin las distracciones del día, el bucle mental se activaba con ferocidad renovada. Ya no era solo la escena de la muerte. Era una cámara de los horrores de su propia vida. Revivía discusiones triviales con Elena, momentos en los que había sido despectivo o indiferente, y los veía ahora como los cimientos de su miseria futura. Soñaba, una y otra vez, con una versión alternativa de esa noche fatal. Se iba del loft después de encontrar el DNI. Llamaba a la policía para denunciar la estafa. Se sentaba en un parque a llorar. Cualquier cosa menos aquello. Y siempre, al despertar, la realidad lo golpeaba de nuevo. Había elegido el camino de la destrucción total. Había elegido ser un asesino. Un día, durante una de las sesiones de terapia grupal obligatorias, algo cambió. El psicólogo penitenciario, un hombre tranquilo de mediana edad llamado Samuel, estaba hablando de la responsabilidad. Asumir la responsabilidad, decía, no es solo decir «yo lo hice». Es comprender el «por qué», sin usarlo como excusa,
y construir un para qué a partir de ahí. Carlos, que normalmente permanecía en silencio, habló por primera vez. Su voz sonó extraña hasta para él. ¿Y si el para qué solo puede ser recordar? Recordar para que nunca, ni en los pensamientos más oscuros, vuelva a surgir la posibilidad de hacer algo así. Samuel lo miró con interés. El recuerdo puede ser un mausoleo o una herramienta, Carlos. Un lugar donde te quedas atrapado, o una lección que te obliga a crecer, incluso aquí. No merezco crecer, dijo Carlos, en un susurro. Él no puede. ¿Y quién eres tú para decidir qué mereces? Preguntó Samuel, suavemente. Él está muerto. Tú estás vivo. La justicia te puso aquí para pagar una deuda con la sociedad. Pero la deuda contigo mismo, y con su memoria, es diferente. Puede que no se pague con sufrimiento autoinfligido, sino con una transformación. Por difícil que sea creerlo, tu vida aún tiene valor. El desperdiciarla por completo sería otra pérdida. Esas palabras, otra pérdida, se le clavaron. No las aceptó, pero ya no pudo deshacerse de ellas. Empezó a escribir. Al principio, eran solo torrentes de confesión desordenada en cuadernos baratos. Después, se convirtió en cartas. Cartas que nunca enviaría. Escribía a Elena, pidiendo perdón no para ser perdonado, sino para articular el daño. Escribía a los padres de Lucas, suponiendo que existieran, describiendo no al monstruo que había matado a su hijo, sino al chico que él había llegado a conocer, su inteligencia, su confusión, su capacidad para el engaño y, quizás, para algo más. Escribía a Lucas. Esas eran las más difíciles. En ellas, no había rabia. Solo preguntas. ¿Qué buscabas realmente? ¿En qué momento todo se torció? ¿Llegaste a sentir algo, aunque fuera un segundo, que no fuera parte de la farsa? Y siempre terminaba igual, nada justifica lo que te hice. Nada. El acto de escribir no era catártico. Era excavar en una herida supurante. Pero le daba una forma al caos de su mente. Empezó a ver su vida no como una tragedia lineal, sino como una serie de elecciones equivocadas basadas en el miedo y la vanidad. El miedo a la mediocridad lo llevó a idealizar a Lucía. La vanidad de sentirse redimido por el amor de una joven lo cegó. La incapacidad para enfrentar su propio vacío lo llevó a buscar llenarlo con un espejismo. Y cuando el espejismo se rompió, la rabia, hija de esa misma vanidad herida, lo destruyó todo. Años pasaron. No suavizaron el dolor, pero le dieron una textura familiar, un paisaje por el que aprendió a moverse. Cumplió con su trabajo en la carpintería, y lentamente, empezó a encontrar un sombrío placer en la precisión del oficio, en crear algo sólido y útil a partir de materia bruta. Un día, el capataz del taller, un recluso de larga condena llamado Ramiro, observó una repisa que Carlos había terminado. «Tienes buena mano, fantasma», dijo, sin mirarlo. «Menos mal, porque para hablar no sirves». Carlos asintió. Era el primer halago, por torpe que fuera, que recibía en años. No le alegró el día, pero notó la ausencia de hostilidad. La noticia del exterior llegaba filtrada y distorsionada. Supo, a través de Ernesto, que Elena había iniciado los trámites de divorcio, y más tarde, que se había mudado a otra ciudad. Sintió un dolor agudo, pero también un alivio. Ella merecía paz, lejos de la oscuridad de su nombre. Supo también, por una breve nota en un periódico que leyó en la biblioteca, que Javier Montenegro, el hermano de Lucas, había sido detenido por una pelea en un bar. La nota decía que llevaba años con problemas desde la trágica muerte de su hermano. Carlos dobló el periódico y pasó el resto del día en un silencio aún más profundo. Su acción había sembrado veneno que seguía extendiéndose, dañando a otros. La red de destrucción era más amplia de lo que imaginaba. Cuando se cumplió el 7º año de su condena, ocurrió algo inesperado. Recibió una visita. No era Ernesto. En la lista estaba el nombre Samuel, el psicólogo. Pero cuando entró a la sala de visitas, era la agente que lo había detenido aquella noche, la que lo había mirado con lástima. Se llamaba Valeria. Vestía de civil, jeans y una chaqueta, y parecía mayor, más cansada. Carlos se sentó frente a ella, separado por el cristal. La miró, desconcertado. «No vine por trabajo», dijo ella, tomando el teléfono que permitía hablar a través del cristal. «Vine porque, no sé». Porque esa noche, su mirada, no era la de un criminal habitual. Era la de un hombre que ya se había condenado a sí mismo mucho antes de que nosotros llegáramos.
Carlos no supo qué decir. Investigamos más a fondo el caso de Lucas Montenegro, continuó Valeria, bajando la voz. Fuera del expediente. Era una persona muy complicada. Tenía antecedentes de estafas menores, siempre con el mismo modus operandi, identidades falsas, relaciones breves con hombres mayores, solitarios. Su hermano Javier a veces actuaba como cómplice, a veces intentaba disuadirlo. Lucas, según su familia lejana, siempre había tenido problemas con su identidad, se sentía atrapado. No justifica nada, lo sé. Pero quería que supiera que la mentira era su forma de vida. Usted no fue el primero. Solo fue el último. Carlos asintió lentamente. La información no lo exculpaba, pero daba contexto a la perfección de la farsa. Lucas era un depredador especializado en almas como la suya, hambrientas de validación, fáciles de engañar. ¿Por qué me dice esto?, preguntó, por fin. Valeria lo miró a través del cristal. Porque he visto a muchos hombres aquí. Algunos se endurecen, otros se desmoronan. Usted parece vivir en otro lugar. Y a veces, la verdad, por dura que sea, puede ser un ancla. Para no perderse del todo en la culpa. Se despidió poco después. La visita duró menos de 10 minutos, pero para Carlos fue un terremoto. Alguien del mundo exterior, alguien vinculado a la justicia, había visto algo en el más allá del asesino. No era perdón. Era un reconocimiento de su humanidad residual, una humanidad que él mismo creía haber aniquilado. Esa noche, en su celda, no escribió. Solo se sentó en la litera, mirando sus manos. Las manos que habían construido repisas en el taller. Las mismas manos que habían apretado un cuello hasta extinguir una vida. Ya no eran las manos de un fantasma. Eran las manos de un hombre que había hecho algo monstruoso y que, a pesar de todo, seguía vivo, respirando, capaz de crear algo, aunque fuera mínimo. El vacío dentro de él no se había llenado, pero sus bordes se habían definido. Ya no era un abismo sin fondo, era una geografía precisa, un territorio de dolor y memoria que tendría que habitar por el resto de sus días, dentro y fuera de esos muros. Por primera vez, pensó en el después. No con esperanza, sino con la sombría aceptación de que, cuando saliera, su única tarea sería vivir de tal manera que el recuerdo de Lucas no fuera solo una mancha de horror, sino también una advertencia perpetua, tallada en la madera de lo que le quedaba de alma. El último tramo de la condena transcurrió con la lentitud de un glaciar. Carlos ya no contaba los días en la pared, los sentía en los huesos, en el peso familiar de la rutina carcelaria que se había convertido en su única piel. Había alcanzado el 3er grado tras años de conducta impecable y de trabajo constante en el taller de carpintería, donde ahora, incluso, ayudaba a enseñar a reclusos nuevos. No había amistades, pero sí un respeto tácito y distante. Ya no era el fantasma, era el ebanista, un hombre silencioso cuyas manos transformaban la madera con una paciencia infinita. El mundo exterior se había vuelto un concepto abstracto y levemente aterrador. Las noticias que llegaban hablaban de una realidad acelerada, de tecnologías nuevas, de crisis y cambios que a él le parecían de otra galaxia. Su única ventana seguían siendo los libros y las esporádicas visitas de Ernesto, quien ahora hablaba más de la reintegración que de los recursos. Tendrás que buscar un trabajo, un lugar donde vivir. Hay programas de ayuda. Carlos asentía, imaginando ese afuera como un espacio vasto y hostil donde su identidad estaría marcada a fuego. Es convicto, asesino. La visita de la agente Valeria había dejado una huella profunda. No volvió a verla, pero sus palabras, la verdad puede ser un ancla, resonaban en él. Siguió escribiendo, pero las cartas ya no eran solo confesiones. Empezó a redactar, con una prosa seca y desprovista de autoindulgencia, un relato de lo sucedido. No para publicarlo, sino para dejar un testimonio. Lo tituló, de forma simple, Crónica de un espejismo. En él, intentaba ser justo, describía su propia vanidad y desesperación con la misma crudeza con la que describía el cálculo de Lucas. No buscaba equilibrar la balanza, solo dejar constancia de cómo 2 soledades y 2 engaños, el de Lucas hacia él y el de él hacia sí mismo, habían chocado para producir una catástrofe. Lo guardó en una caja de madera que él mismo hizo en el taller, con una cerradura sencilla. Un día, cerca ya de su fecha de salida, recibió una comunicación que lo dejó sin aliento. Era una carta, la primera dirigida a él personalmente en años, aparte de los formularios oficiales. El sobre era sencillo, el remitente no le sonaba, M. Rodríguez, Asociación para la Reconciliación.
Con manos que le temblaban ligeramente, la abrió. Era breve. Señor Alameda. Le escribo en nombre de la familia de Lucas Montenegro. No de toda, pues no la tiene. Le escribe su tía, Marta, la que vio en el juicio. No es fácil escribir esto. Han pasado muchos años y el dolor no se va. Pero el odio cansa. Javier, mi sobrino, está en un mal lugar. La muerte de Lucas lo destruyó, y él se destruyó a sí mismo después. A veces pienso que todos los involucrados en esta tragedia están en prisión, de una forma u otra. No le ofrezco perdón. No está en mi mano. Solo Dios puede hacer eso. Pero le digo que he leído sobre su conducta en la cárcel. Y he decidido no cargar con el peso de desearle más mal. Usted ya lleva el suyo. Lucas era un alma perdida que hizo mucho daño. Eso no lo justifica, pero ayuda a entender. O quizás no. No espere respuesta. No volveré a escribir. Solo quería que supiera que alguien, del otro lado, ha dejado de maldecir su nombre. Cuídese. Mr. Carlos leyó la carta 1, 2, 10 veces. Las lágrimas, que creía secas para siempre, le ardieron en los ojos. No eran lágrimas de alivio, sino de un dolor renovado y más complejo. El gesto de esa mujer, nacido de un agotamiento del odio y de una tristeza infinita, era el acto de gracia más abrumador que podría haber recibido. No lo redimía. Lo humanizaba aún más ante sus propios ojos, y por tanto, hacía su culpa más llevadera y más pesada a la vez. Guardó la carta con el manuscrito en la caja de madera. Era un artefacto sagrado y terrible. El día de su liberación llegó un martes gris de noviembre. El trámite fue burocrático y rápido: firmas, devolución de sus escasas pertenencias, algunas ropas, la caja de madera, unos libros, unas palabras del director de la prisión. Le dieron un sobre con algo de dinero de su fondo de trabajo y un billete de autobús. Al cruzar la última puerta, la que separaba el recinto amurallado de la carretera, el aire libre le golpeó el rostro con una fuerza física. Olía a lluvia, a tierra mojada, a libertad. Le dio vértigo. No había nadie esperándolo. Tomó el autobús hacia la ciudad, mirando por la ventana un paisaje que le pareció irreal en su normalidad. Ernesto le había conseguido una habitación en una pensión modesta en un barrio periférico. La dueña, una mujer mayor y curtida, sabía quién era y por qué estaba ahí. Le cobraba por semana y le daba las llaves sin hacer preguntas. La habitación era una celda civil, una cama, un armario, una mesa y una ventana que daba a un patio de luces. Carlos colocó su caja de madera sobre la mesa. Era todo lo que tenía. Encontrar trabajo fue tan difícil como temía. Su historial lo precedía. Rechazos silenciosos, miradas de desconfianza. Finalmente, un pequeño taller de muebles a las afueras, regentado por un hombre anciano y medio sordo llamado don Anselmo, que necesitaba ayuda para cargar madera y hacer trabajos básicos. No me importa de dónde vengas, gruñó don Anselmo, mirándolo de reojo. Me importa que trabajes y no robes. ¿Sabes distinguir un formón de un cepillo? Carlos asintió. Fue contratado por un sueldo mísero. Era suficiente. La vida en libertad era una prisión ampliada. La soledad era ahora más vasta, más expuesta. Evitaba lugares concurridos, hablaba lo mínimo indispensable. Por las noches, en su habitación, a veces abría la caja y releía su manuscrito o la carta de la tía Marta. Eran sus únicos vínculos con la verdad de lo que había sido. Empezó a dar largos paseos los domingos, siempre hacia zonas verdes, alejadas. En uno de esos paseos, en un parque público, vio a una mujer sentada en un banco, leyendo. Tenía la espalda recta, el pelo recogido en un moño deshilachado por el viento. Algo en su perfil le detuvo el corazón. Era Elena. No se acercó. Se quedó inmóvil, a unos 50 metros, oculto tras el tronco de un árbol antiguo. La observó. Parecía mayor, serena. Leía un libro, y de vez en cuando alzaba la vista para mirar a unos niños que jugaban a lo lejos. No había amargura en su rostro, solo una calma profunda, un cansancio pacífico. Carlos sintió una oleada de amor tan puro y tan desesperado que le cortó la respiración. No era el amor posesivo o romántico de antes. Era un reconocimiento de la bondad que había perdido, de la vida que había descartado. Y supo, con una certeza absoluta, que acercarse sería profanar esa paz. Ella había construido algo después del desastre. Él no tenía derecho a poner ni un pie en ese terreno. Permaneció allí, mirándola, hasta que ella se levantó,
se sacudió el abrigo y se alejó por el sendero, desapareciendo entre los árboles. Fue la última vez que la vio. Aquel encuentro silencioso lo marcó. Comprendió que su pena no terminaría nunca, pero su castigo podía tomar una forma distinta. No era suficiente con sobrevivir en la sombra. La carta de la tía Marta, el gesto de Valeria, incluso la mirada pacífica de Elena, eran pequeños hilos de conexión con un mundo del que se había autoexiliado. Quizás, pensó, su deuda no se pagaba solo con sufrimiento, sino con algo constructivo, por pequeño que fuera. Habló con don Anselmo y le propuso, en sus horas libres, usar los restos de madera del taller para hacer juguetes sencillos, coches, animalitos, rompecabezas. ¿Para qué?, preguntó el viejo, desconfiado. Para darlos. En algún sitio. Un hospital, quizás. Don Anselmo lo miró largamente, luego encogió los hombros. La madera sobrante es basura. Haz lo que quieras. Carlos empezó a trabajar en ello. No eran obras de arte, pero estaban hechas con una precisión y un cuidado obsesivos. Alisaba cada arista, redondeaba cada esquina, asegurándose de que no hubiera peligro. Cada juguete era una oración muda, un intento infinitesimal de contrarrestar la destrucción que había sembrado con un acto de creación inocente. Un año después de su salida, llevó la primera caja de juguetes a la recepción de un hospital infantil. No dio su nombre. Solo dijo, es una donación anónima. La recepcionista le dio las gracias con una sonrisa profesional. Al salir, Carlos no se sintió mejor. No sintió redención. Pero sintió algo parecido a un equilibrio frágil. El peso de lo que había hecho seguía allí, en su pecho, tan pesado como el primer día. Pero ahora, en la otra mano, sostenía el contrapeso leve, casi insignificante, de un pequeño coche de madera, bien hecho, que tal vez haría reír a un niño por un rato. No era justicia. No era paz. Era, simplemente, la manera en que había decidido habitar su geografía del vacío, plantando, en el suelo yermo de su culpa, semillas diminutas de algo que no fuera odio. Se dio la vuelta y se perdió entre la multitud de la acera, un hombre más, gris, de paso lento, llevando consigo un secreto terrible y la frágil determinación de que su vida, a partir de ese momento, no fuera solo una larga y silenciosa disculpa, sino también, en la medida de lo posible, una herramienta para tallar algo bueno a partir de los restos rotos de todo lo que había destruido. 20 años son un suspiro largo y polvoriento. Para Carlos, fueron el lento y meticuloso proceso de convertirse en una figura conocida y, sin embargo, invisible, en los márgenes de la ciudad. Don Anselmo murió, dejándole en su testamento, para sorpresa de todos, y sobre todo de Carlos, el pequeño taller de muebles. Al único que le importa de verdad la madera, decía la nota garabateada por el notario. Carlos no lo convirtió en un negocio próspero. Lo mantuvo como un refugio, un lugar donde el olor a serrín y a barniz era el único perfume que podía soportar. Contrató a un aprendiz, un chico callado con problemas en casa, al que enseñó no solo el oficio, sino el valor del silencio concentrado. Nunca le habló de su pasado. El chico, llamado David, lo llamaba tío Carlos y aprendió a leer en su rostro lo que necesitaba saber. El taller El Hacedor, nombre que David, con un toque poético involuntario, le puso a un letrero, se hizo conocido en el barrio por dos cosas: la impecable calidad de sus muebles reparados y las cajas de juguetes de madera que, cada mes de diciembre, aparecían como por arte de magia en la puerta del hospital infantil, del orfanato y de un centro para niños con enfermedades graves. Nunca había una tarjeta, solo la marca del taller, un pequeño formón estilizado quemado en la base de cada pieza. Los juguetes se volvieron pequeños objetos de leyenda local, símbolos de un anonimato generoso. Carlos los diseñaba con creciente complejidad, móviles con pájaros que giraban con el viento, cajas de música sencillas, pequeños teatrillos de marionetas. Cada corte, cada lijado, cada ensamblaje era un acto de expiación minuciosa. No pensaba en los niños que los recibirían, pensaba en el acto en sí, en la transformación de la materia inerte en un objeto que podía generar un instante de asombro, un destello de alegría no corrompida. Era su única oración permitida. Su vida personal era un territorio yermo, deliberadamente cultivado como tal. Vivía en una habitación anexa al taller, con lo mínimo. No tenía televisión. Leía mucho, ahora, además de filosofía, leía sobre botánica, sobre astronomía, sobre todo aquello que le hablara de un orden mayor, indiferente y bello, ajeno al caos de los corazones humanos. A veces, en las tardes de domingo, visitaba el cementerio.
No iba a la tumba de Lucas Montenegro, no sabía dónde estaba y no se atrevía a buscarlo. Iba a la zona más antigua, donde las lápidas estaban erosionadas y sin flores. Se sentaba en un banco frente a una tumba anónima y simplemente permanecía allí, en silencio, acompañando a los muertos olvidados. Era su manera de estar cerca de la muerte que él había causado, de honrarla sin nombrarla, de recordar su propia mortalidad y su deuda eterna. La carta de la tía Marta seguía en su caja, junto al manuscrito. Nunca volvió a tener noticias de ella ni de Javier. Supo, por un breve obituario en un periódico local que hojeó en la biblioteca, que Javier había muerto por una sobredosis unos años atrás. La noticia le provocó un dolor sordo, una nueva capa de culpa por el daño colateral de su acto. La red de destrucción, pensó, seguía extendiendo sus ondas mucho tiempo después de que la piedra hubiera desaparecido en el fondo del estanque. Una tarde, cuando Carlos rondaba los 65 años, un hombre entró en el taller. Vestía un traje barato y llevaba una carpeta. Era periodista de un pequeño diario digital, buscando historias con ángulo humano del barrio. Había oído hablar de los juguetes anónimos y había rastreado, con tenacidad de sabueso, el origen hasta el letrero del Formón. Señor Alameda, ¿es usted el responsable de los juguetes de madera que doñan cada año?, preguntó, con una sonrisa demasiado brillante. Carlos, que estaba lijando una mesa, no levantó la vista. Aquí se reparan muebles, dijo en un tono que no invitaba a la conversación. Sí, lo sé. Pero el motivo del Formón coincide. Es una historia preciosa, señor. La gente debería conocerla. Un gesto de generosidad tan discreto, durante tantos años. Carlos dejó la lija. Miró al periodista. En sus ojos, el hombre no vio la modesta negativa que esperaba, sino algo más profundo y más frío, una advertencia. La historia detrás de esos juguetes no es preciosa, dijo Carlos, con una voz que no había perdido su firmeza baja. Es fea. Y triste. Y privada. Los juguetes son solo madera. Déjelos ser solo eso. El periodista, desconcertado por la intensidad de la respuesta, intentó insistir. Pero, podría inspirar a otros. Lo que me inspiró a mí a hacerlos no es algo que deba inspirar a nadie, cortó Carlos, secamente. Le ruego que se vaya. Y que olvide este taller. La mirada de Carlos, cargada de décadas de un dolor sereno pero implacable, convenció al hombre. Se fue, un tanto desairado. La historia nunca se publicó. Carlos supo que, tarde o temprano, el pasado podría llamar a su puerta de formas más directas. Se preparó para ello, pero la llamada nunca llegó. El mundo, en su vorágine, tenía nuevas tragedias de las que ocuparse. Los años fueron pasando, marcados por el crujir de las articulaciones, por el empeoramiento de la vista que le obligaba a usar lupas para los trabajos más finos, por la aparición de un temblor leve pero traicionero en su mano izquierda. David, ya un hombre hecho y derecho con familia, se hizo cargo de la parte más pesada del negocio. Carlos se convirtió en una presencia venerable en el taller, el anciano que diseñaba los juguetes más intrincados en un banco de trabajo cerca de la estufa, siempre en silencio. Una noche de invierno particularmente fría, Carlos se despertó con un dolor agudo en el pecho que se irradiaba hacia su brazo izquierdo. No fue un miedo repentino. Fue un reconocimiento. Se sentó al borde de la cama, respirando con dificultad, y miró a su alrededor. La habitación era austera, limpia. La caja de madera estaba sobre la mesa de noche. Con un esfuerzo, la alcanzó y la abrió. Sacó el manuscrito y la carta de la tía Marta. Los sostuvo un momento, luego los volvió a guardar. No había nada que añadir. Todo estaba dicho. Llamó a David, que vivía arriba, con voz más débil de lo habitual. Cuando el joven llegó, alarmado, Carlos estaba sentado, pálido pero tranquilo. David, llama a una ambulancia, por favor, dijo con calma. Y, cuando esto se acabe, quema esta caja. Todo lo que hay dentro. No la abras. Solo quémala. Tío Carlos, no digas eso. Prométemelo, insistió Carlos, con una fuerza última en la mirada. David, asustado, asintió. Te lo prometo. La ambulancia llegó rápido. En la camilla, mientras lo subían, Carlos miró hacia el taller por última vez. La luz de la luna entraba por el ventanal, iluminando el banco de trabajo, las herramientas colgadas en orden, las virutas de madera en el suelo como confeti dorado. Olía a roble y a cera. Era un buen lugar. Había hecho cosas buenas allí, con las mismas manos que habían hecho lo peor. No era equilibrio,
ni justicia. Era simplemente lo que había podido hacer. En el hospital, los médicos confirmaron un infarto masivo. No había mucho que hacer. Carlos lo supo por sus rostros. Pidió, con un hilo de voz, que lo dejaran solo un momento. La enfermera, compasiva, asintió y salió. En la penumbra de la habitación, con el sonido monótono de los monitores, Carlos cerró los ojos. No vio un túnel de luz, ni a seres queridos. Vio, con una claridad sorprendente, el rostro de Lucas, no en el momento de la muerte, sino tal como lo vio la primera vez en el café, joven, absorto en su libro, con un rizo cayéndole sobre la frente. Y luego, superpuesta, la imagen de Elena, sonriendo en aquella foto de la playa que tanto había contemplado. Finalmente, vio sus propias manos, no jóvenes, sino ancianas y surcadas de venas, sosteniendo un pequeño pájaro de madera acabado de tallar, sus alas perfectamente equilibradas para volar con la brisa más suave. No hubo un gran momento de perdón, ni una epifanía final. Solo una comprensión serena y triste. Había vivido una vida de sombras, construida sobre los cimientos de un crimen atroz. Pero en esas sombras, había elegido, tozudamente, día a día, tallar pequeños fragmentos de luz. No para redimirse, sabía que eso era imposible, sino para honrar, de la única manera que le quedaba, el valor de la vida que había arrebatado y la que, por error y por gracia, aún se le había permitido vivir. Una paz extraña, no dulce sino austera, como la madera bien seca, se posó sobre él. No era el final que merecía, pero era el final que tenía. Y en ese instante, entre la penumbra del hospital y el recuerdo del olor a serrín, Carlos Alameda dejó de respirar. Su último pensamiento no fue una palabra, sino la sensación táctil de la superficie lisa y perfecta de un juguete de madera bajo sus dedos. David cumplió su promesa. En la parte trasera del taller, con una ceremonia silenciosa, prendió fuego a la caja de madera. Las llamas consumieron las páginas del manuscrito, la carta ya amarillenta, todos los secretos y todos los tormentos. Las cenizas se mezclaron con el serrín del suelo, indistinguibles. El taller El Hacedor siguió funcionando. Los juguetes, cada diciembre, siguieron apareciendo, ahora tallados también por las manos de David, que había aprendido bien la lección. Nunca llevaron una firma, solo el pequeño formón, símbolo de un oficio, de un silencio, y de una deuda que, aunque impagable, había sido honrada con la obstinada y callada belleza de la madera bien trabajada.